Daniel Noboa contra la sociedad y la democracia. Daniel Noboa, el presidente más joven de Ecuador, ha salido en los medios por varios escándalos. Desde su fiesta madrileña con carro prestado hasta el asalto a la Embajada de México o el presunto vínculo con el narcotráfico de la empresa familiar exportadora de banano, Noboa Trader, tras la incautación de droga en sus contenedores. Hechos que han estado en los medios pero no alcanzan para explicar su figura. Daniel Noboa ha cumplido 100 días en su segundo mandato como presidente del Ecuador. Hijo de Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia y una de las mayores fortunas del país. Daniel ha tenido una trayectoria meteórica. Entró a la política en el 2017 como asambleísta y tras la muerte cruzada convocada por Guillermo Lasso, fue la sorpresa en la contienda electoral del 2023, sacudida por el asesinato del candidato Villavicencio. Su primer y segundo gabinete se llenó de jóvenes empresarios o herederos que mantienen vínculos con redes empresariales cercanas y se formaron en prestigiosas universidades privadas. Hijo del Grupo Noboa, uno de los grupos económicos más grandes del país, con un holding de 169 empresas, entre las cuales se encuentran el monopolio de la producción y exportación de bananas, siendo Ecuador el principal exportador del mundo de este producto. Durante su campaña intentó diferenciarse de Guillermo Lasso señalando que es diferente ser empresario a ser banquero, pero está más cerca de lo que admite. No solo porque el grupo posee 4 empresas financieras, incluyendo el Banco del Litoral, sino porque ambos aparecen en la lista de paraísos fiscales, algo prohibido en Ecuador para los cargos de elección popular. Su primer gobierno inició con la declaratoria del conflicto armado interno en enero del 2024. Desde entonces, la guerra se volvió en el eje central de sus discursos y su gestión, con una problemática ampliación del uso del terrorismo que equipara grupos que enfrentan el poder estatal con fines políticos y grupos delincuenciales que usan la violencia para sus negocios. Esta diferencia es crucial, ya que al permitir que las Fuerzas Armadas apliquen normas de enfrentamiento de guerra sin que se cumplan los criterios objetivos para ello, se facilita la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. Además, el uso laxo de esta categoría termina siendo funcional para perseguir a líderes sociales y opositores políticos. Pese a los permanentes decretos de estado de excepción, 14 desde el 2023, la violencia no disminuyó y nos convertimos en el país más violento de la región, registrando 2.361 muertes en el primer semestre del 2025, un aumento del 65% respecto al año anterior. En su primer mandato también enfrentó una profunda crisis energética con cortes de suministros que alcanzaron hasta 14 horas durante septiembre, octubre y diciembre del 2024. Las pérdidas económicas oscilaron entre los 4.500 millones de dólares según la Cámara de Comercio de Guayaquil y 7.500 millones según la Cámara de Comercio de Quito. A pesar de esto, los sectores empresariales mantienen su apoyo al gobierno. Al mismo tiempo, varios medios de comunicación han señalado al gobierno por favorecer intereses vinculados a sus redes familiares, por ejemplo, beneficiar a empresas de su tía con contratos para la compra de alimentos destinados a los desayunos escolares y la adquisición de etanol. Intentó otorgar permisos ambientales a un proyecto inmobiliario de su esposa en un bosque protegido en Olón. Su hermano ha sido denunciado por comercio irregular de combustible. Aprovechó su investidura para condecorar a su padre con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. Su familia ha sido vinculada con empresas de intereses mineros en proyectos que se impulsan desde el gobierno y recientemente excluyó a Panamá de la lista de paraísos fiscales del Servicio de Rentas Internas, país donde su familia posee empresas offshore. A pesar de lo anterior, la lógica de la guerra mantuvo la popularidad del presidente que ganó la reelección en una campaña plagada de irregularidades. Para empezar, el presidente se negó a tomar licencia tal y como se establece en la normativa. Realizó una masiva entrega de bonos y hasta pudo verse a miembros de su partido realizar campaña utilizando fondos públicos. En los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente ya ha despedido a 5.000 funcionarios públicos, eliminó el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, fusionó el Ministerio de Ambiente con el de Minas, subordinando los temas ambientales a los intereses extractivos.
Además, impulsó 5 leyes económicas urgentes, un mecanismo diseñado como una figura excepcional para temas económicos, pero con el cual elude el debate democrático, limita el tratamiento legislativo a solo 30 días, impide un análisis técnico profundo y la deliberación de propuestas de leyes que abarcan una multiplicidad de temas que van mucho más allá de lo económico. Estas propuestas de ley pueden agruparse en 3 ejes principales. El incremento de una política represiva orientada al control autoritario sin garantía para los derechos humanos, la profundización del modelo extractivo y de la precarización laboral, y las remisiones tributarias y el sometimiento de la economía popular a las lógicas financieras de las élites. Diversas organizaciones han presentado demandas de inconstitucionalidad que están siendo tramitadas en la Corte Constitucional, la cual es amenazada con quitarle la sede y se culpabiliza de la violencia en el país. Daniel Noboa es mucho más que un heredero de la oligarquía. Su figura, el discurso de guerra, su gabinete y su alianza con las élites le han permitido alcanzar un nivel de poder y control que los gobiernos anteriores no lograron. La violencia con la que opera y el nuevo régimen normativo busca formalizar y legalizar un régimen de control autoritario. A la par, legalizar la flexibilización ambiental y laboral, socavando todo régimen democrático o lo que queda de él.